Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Esta es la primera entrevista del año y qué mejor que tener como invitado a Alfredo Rodríguez, estudiante de psicología y creador de contenido. Sinceramente, me da gusto poder entrevistarte. Amo completamente tu contenido y pues bueno, en lo personal, yo pienso que es de gran valor, de gran ayuda. Y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos y todas que nos escuchan? No, agradecido completamente por la invitación y me da mucho gusto que mi contenido sea de tu agrado. La intención es esa precisamente, impactar a través de la difusión de temas de salud mental. Todo, todo está muy bien por aquí. Gracias. Bueno, cuéntanos, para empezar, yo leí a todo lo que te dedicas, la verdad me sorprendió mucho, tienes mucho potencial, ¿puedes compartirnos tantito? Gracias, gracias. Sí, bueno, actualmente, como has mencionado, estoy en mi último año de psicología. Soy del estado de Yucatán y cuento con 21 años. Tengo un diplomado en psicología de neurociencias y también varias certificaciones en relación al marketing digital y las ventas. Ok, eso me encanta, me agrada. Y bueno, para empezar, ¿nos puedes explicar qué es la ansiedad y cuáles son sus síntomas? Claro, bueno, hablar de ansiedad es un tema bastante interesante, sobre todo porque a raíz del confinamiento por el coronavirus, cada uno de los síntomas han sido cada vez más frecuentes en la población general, ¿no? La ansiedad la podemos definir como una respuesta natural en el ser humano que se vuelve un problema cuando ya comienza a afectar a quien la padece en sus diferentes áreas de vida, como lo son la laboral, la académica, la personal. Cuando una persona experimenta esta incomodidad, esta inquietud que se conoce y le impide actuar en sus actividades cotidianas. Entonces hay que aprender a diferenciar de una ansiedad normal e incluso necesaria porque está en nuestra parte biológica y fisiológica a nivel cerebral, en las respuestas de las estructuras que tenemos. Y cuando hablamos de un posible trastorno, se conoce como una ansiedad patológica que ya genera muchas dificultades. Ahora, mencionar los síntomas también engloba muchísimas reacciones, pero para poder identificarla, por lo regular nos referimos a sudoración en las manos de manera excesiva, probablemente algún tipo de dolor en la cabeza, náuseas, mareos, incluso en algunos casos cierta taquicardia, aceleración en el ritmo cardíaco y también sudoración excesiva en todo el cuerpo, además del de las manos que ya había mencionado. La ansiedad, a pesar de que es una respuesta fisiológica, tiene un origen cognitivo. Esto quiere decir que tiene un origen en las las ideas que uno puede llegar a presentar se manifiestan a través de el cuerpo. Ok. Bueno, más que nada, me he dado cuenta que muchos chicos y chicas de mi edad comienzan a como que sentir todo ese tipo de síntomas, eh, precisamente entre esto de 16, entre 18, y bueno, yo me he dado cuenta que es tal vez por la presión que se siente que ya van a ser unos adultos. Pero tú, ¿cómo dirías que es ese proceso? ¿Es algo normal? Bien, sabemos que durante el periodo de la adolescencia, el desarrollo puberal o el desarrollo fisiológico, los cambios hormonales se disparan. Entonces, hasta cierto punto es normal que un adolescente experimente ansiedad. El factor que nos va a marcar si esto ya es un problema mayor es, como había mencionado al inicio, qué tanto le ve afectada en sus diferentes áreas de vida. Para poner un ejemplo muy sencillo, cuando un adolescente va a pasar a exponer frente a su salón de clases, esa sensación que muchos en algún momento llamamos como nerviosismo o que
alejamos con una expresión diciendo estoy nervioso, en realidad es una manifestación de un tipo de ansiedad que hasta cierto punto es normal y natural. Pero si bien el desarrollo a esa edad ocasiona que tengamos estas respuestas, también es importante reconocer que hay otros factores que pueden influir en que esa ansiedad se convierta en algo más, pues que genera más problemas, ¿no? Como el consumo de sustancias o como el ambiente familiar o incluso las relaciones que tengan las personas. Ok. Eh, bueno, a partir de eso, como cuántos, hay niveles de ansiedad y cuántos se generan a partir de ello. Sí, fíjate que en cuanto a ese tema, por lo regular, se habla mucho de la ansiedad, no tanto como enumerándola en del 1 al 5 pasa esto y del 5 al 10 ocurre lo otro. Pero sí podemos identificar niveles leves, moderados y graves. Estos se van a medir en relación a uno, la durabilidad de los síntomas, es decir, cuánto tiempo lo experimenta el individuo, no solo durante un día, sino durante cuántos días. Y dos, qué tan profundo es esta manifestación. Es decir, es posible que una persona cuando presenta ansiedad experimente esta inquietud, esta irritabilidad e incomodidad por un periodo de tiempo corto, una vez al día. Ahí hablamos de una ansiedad leve, pero que está generando una incomodidad. Cuando ya no se está presentando en situaciones esperadas, por decirlo de cierta manera, volviendo al ejemplo como el de una exposición, ahí es completamente esperable. Ya podemos identificar que es una ansiedad que pasa de leve a moderada y en unos niveles mucho más altos es cuando se pueden presentar síntomas como los que se mencionaban al inicio, como los vómitos, las náuseas. Hay personas que se pueden desmayar o pueden experimentar lo que se conoce como ataques de pánico, que es la sensación de que se va a sufrir un infarto, pero las ideas no son reales, aunque los síntomas y las expresiones físicas son completamente reales, como si fuera a sufrir un infarto la persona, pero como tal no va a ocurrir. Ok, ¿eso puede afectar a su alrededor? O sea, la persona al tener esa ansiedad puede ir afectando a su entorno, que sería, no sé, amigos, familiares, todos ellos. Quizá el hablar de educación podemos transformarla en un concepto llamado influencia, ¿sabes? Como individuos y humanos que somos, sociales a final de cuentas, necesitamos establecer vínculos y todas las personas que nos rodean, así como ellas nos influencian a nosotros, nosotros también tenemos influencia sobre ellas, no en un sentido de manipulación o en un sentido de persuasión, sino que el simple hecho de convivir con alguien puede generar aspectos positivos o negativos en el comportamiento de otra persona. Respondiendo a la pregunta, ya habiendo hecho esa antesala, sí, sí puede haber una, vamos a llamarla afectación. Una persona que experimenta ansiedad en exceso puede llegar incluso a irritar a alguien que le rodea. Es muy importante recalcar que cuando hablamos de una ansiedad patológica, podemos referirnos a un trastorno que va a ser diagnosticado por un profesional de la salud y que como tal no es algo que se contagie como una gripe o como una enfermedad viral. Un trastorno mental es algo más complejo, pero en efecto puede llegar a generar algunos aspectos que influyan en quienes los rodean. Ok, una pregunta que recibí es, bueno, también tiene que ver un poquito con la depresión, o sea, ¿cómo se diferencian esas dos y aparte una puede conllevar a la otra? Ok, muchas personas entienden a la ansiedad y la depresión como dos extremos. Vamos a partir del concepto general
que coloquialmente se utiliza con respecto a ambos fenómenos, que a fin de cuentas se pueden entender así. Para muchos la depresión es un exceso del pasado, un exceso de pensar en lo ocurrido en lo pasado, y la ansiedad es esta preocupación excesiva por el futuro. Entonces, al entenderlo de esta manera coloquialmente, muchos y muchas tienden a ponerlos en dos extremos. La característica principal que los diferencia, pues, es este aspecto mencionado en donde la depresión va relacionada más al pasado y la ansiedad al futuro. En la depresión existe la tristeza profunda, existe la culpa, la desesperanza. Es muy probable que exista el tema relacionado a la ideación suicida, aunque no necesariamente está ligado a esta situación. Hay que aprender a diferenciar que depresión no es igual a suicidio. Explicando esto, hablamos de la ansiedad como un exceso de pensamientos, un exceso de ideas irracionales, exageraciones, expectativas demasiado generales sobre lo que puede ocurrir, un temor al futuro, un miedo constante, una preocupación extrema. Y una puede llevar a la otra, en efecto, puede existir un trastorno depresivo mayor con un trastorno de ansiedad generalizada, sí, y puede existir un trastorno de ansiedad generalizada con un trastorno depresivo mayor también. ¿Esto cómo se puede explicar si hablamos de que muchos lo ponen como dos extremos? Es muy sencillo. Muchos de los síntomas, aunque se contraponen, pueden llevar a la presencia de otro. Ejemplo, una tristeza profunda en algún momento puede llevar a esa desesperanza y a esa desesperación. Ese es el punto clave, que si no es tratado de manera adecuada, se va a convertir en una ansiedad. Siempre uno de los dos va a ser el que más prevalencia tenga en la persona, pero sí puede existir uno en conjunto con el otro. Ok. Ahora bien, hablando en cuanto a consecuencias a partir de ya sea uno o del otro, pueden haber otros tipos de trastornos que se enlacen con esos. Por ejemplo, no sé, lo que es a veces podríamos decir problemas de adolescentes como anorexia, bulimia, todo ese tipo de cosas pueden conjugarse dentro de ello. Sí, lo primero que necesitamos entender al hablar de esto es que el concepto se conoce como comorbilidad en psicología o en psicopatología, que es que pueden existir dos condiciones mentales o más al mismo tiempo. Primero que nada, es importante recalcar que la depresión o los trastornos depresivos están dentro de la clasificación de los trastornos del estado de ánimo, mientras que la ansiedad se encuentra en la clasificación de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque la clasificación actual nos indica que hay síntomas y criterios y prevalencia, que es en qué momento ocurre alguna condición u otro y qué población es más vulnerable a experimentarlo, nos puede ayudar a identificar precisamente si al mismo tiempo que hay una depresión puede existir, por ejemplo, un trastorno relacionado con la alimentación, un trastorno relacionado con la personalidad, algún tipo de esquizofrenia, un trastorno relacionado con el consumo de sustancias incluso, que ya no se conoce tanto como adicciones, sino como consumo de sustancias. Esos son algunos ejemplos de otras condiciones mentales que pueden existir al mismo tiempo que ya sea la depresión o la ansiedad. Ok, muy bien. Una cosa que he notado también mucho es de que, bueno, varios adolescentes también como que les duele el cuerpo y también tienen todos los síntomas. Entonces llega un punto en el que ya están cansados de que ya quieren sentirse bien consigo mismo, pero ¿cómo es que se puede lograr eso? La realidad es que como hemos platicado hasta este punto,
aunque la ansiedad muchas veces tiene orígenes cognitivos, es decir, de las ideas, los síntomas se experimentan a nivel físico y en efecto se puede sentir una afectación, valga la redundancia, a nivel muscular, ¿no? Los órganos incluso se pueden tensar en exceso, se pueden cansar, se puede experimentar un cansancio excesivo, valga la redundancia, y la misma desesperación de ya querer mejorar puede influir en que, si es que se está trabajando, se alargue más. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en una sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones y adolescentes, que se están acostumbrando, o nos estamos acostumbrando, mejor dicho, a que todo lo queremos rápido, a que apenas experimentamos algún tipo de incomodidad, queremos que se acabe rápido. Y esa desesperación es lo que genera una dificultad para la mejora. Entonces, muy importante tomar en cuenta que a veces un trastorno depresivo o de ansiedad, no en todos los casos porque cada ser humano es diferente, lleva un periodo de 6 meses y con un tratamiento adecuado se puede salir de ello. Hay otros casos en donde se puede llevar hasta 2 años. Depende del ambiente, de la familia, de los amigos. Pero siempre es necesario tomar en cuenta que es un proceso que lleva tiempo y el querer apresurarlo puede generar más afectaciones que beneficios. Ok, porque por lo que he visto, incluso tengo un amigo que igual hace tiempo me decía que padecía de esto, pero él definitivamente que él sabía que lo padecía, aceptaba que lo padecía, pero nada más no podía salir de eso y eso pues le causó más desesperación. Y sobre todo porque el tema del estigma, ¿sabes? Sobre los trastornos mentales o el simple hecho de buscar ayuda, que es algo que precisamente en estos años y en estas etapas, sobre todo del confinamiento, se ha visto un incremento de la presencia de estas condiciones. Desde la perspectiva psicológica, el principal problema o uno de los principales factores que influyen en que las personas no se acerquen a buscar ayuda profesional es la idea de que quien va al psicólogo presenta algo que coloquialmente se conoce como locura, que en realidad es un concepto que desde la ciencia no existe. Y este estigma, esta idea es lo que, como mencionas, yo puedo saber que estoy experimentando una situación, pero la idea social de que no puedo ir al psicólogo porque no estoy tan mal como para buscar ayuda. Esa frase es lo que nos impide a veces acercarnos. Ok. También otra cosa es retrocediendo un poquito más en las edades. Claro. He visto y he notado, incluso yo misma lo experimenté, Ok, y a ver, dime si esto influye mucho. Cuando tenemos, por ejemplo, 10 años o menos edad fuera de la adolescencia y ok. empezamos a querer a vivir como adultos, ¿eso también puede afectar mucho? ¿Puede ser un factor? Quizá podríamos ser un poco más específicos con un ejemplo. ¿Podrías enriquecer ese escenario? Claro, por ejemplo, no sé, un niño de 9 años que ya quiere salir a fiestas y que ya quiere tomar y vivir literal la vida de adulto, pero del lado, se podría decir, de la party party y pues nada más de eso. S- Ahí influye el tema del desarrollo del adolescente, del desarrollo puberal, del paso de la niñez a pues lo que sigue. ¿Por qué mencionar esto? Hay personas que experimentan cambios hormonales un poco antes que otras y esta sensación es lo que les lleva a querer adelantarse a una etapa. Pero aquí también entra un tema social, porque estamos, como te había mencionado, en una sociedad donde queremos avanzar muy rápido, queremos adelantarnos a lo que nos corresponde. Quizá
lo que mencionas de un niño de 10 años es un poco más común en chicos de 16, 18, que es la población que mencionaste al inicio de esta charla, pero sí existen casos en donde individuos más pequeños en relación a ese grupo de población pueden anhelar esa experiencia, querer experimentar, valga la redundancia, el vivir como un grande, como alguien que ya tiene todo realizado, alguien que ya lo idealiza, entran los constructos sociales, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, el querer vivir en la fiesta porque lo relacionamos con felicidad, todo eso son constructos sociales que desde muy pequeñitos se nos enseñan que eso es significado de felicidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que no estamos en el periodo de edad adecuado para vivirlo, ¿qué ocurre? Nos frustramos y, en efecto, es posible que experimentemos ansiedad porque no tenemos la edad para que nos den permiso de salir y empieza a experimentar un individuo esta situación. Cabe recalcar que en los niños existen otros tipos de trastornos que sí son de ansiedad, pero que tienen otros nombres porque se especifican de acuerdo al periodo en el que se encuentran. Claro. Ahora, esto puede afectar cuando ya, por ejemplo, cuando supongamos en este ejemplo, 9 años, ¿no? Pero esto puede afectar cuando ya cumplan entre 16, 17, 18 años, al darse cuenta que no han vivido bien su niñez, por así decirlo, ¿esto puede afectar? Claro, recordemos que todas las experiencias que se viven en la infancia van a influenciar en el desarrollo de la adultez y la adolescencia. Entonces, ocurre lo contrario a cuando se estaba más pequeño. Se empieza a experimentar un anhelo de querer volver a ser niño o niña. Entonces, nos encontramos ante un escenario de insatisfacción que ahí puede generar un trastorno de estado de ánimo, una depresión. Ahí es cuando podemos entender la correlación de una ansiedad que ya se experimentaba desde muy pequeño al querer adelantarse. Y en ese punto, probablemente al hacerse consciente de que no vivió su niñez como debería, digo el debería entre comillas, porque son imposiciones sociales a fin de cuentas, se puede experimentar una tristeza, una decepción, una desesperanza, que si te fijas son los síntomas de una posible depresión. Y si a eso le sumamos el tema de los cambios hormonales, las ideas de que en la adolescencia se va a disfrutar, las experiencias sexuales que influyen demasiado, y además la religión y la cereza en el pastel, por decirlo de cierta manera, el no ser educados en una conciencia de salud mental para buscar ayuda, por supuesto que es un conjunto de factores que van a terminar influenciando en una posible situación complicada. Ok. Nosotros como sociedad, se podría decir, ¿qué podemos hacer para ayudar a quien lo padece? Porque muchas veces he visto que se experimenta el rechazo en varios conocidos y entonces, pues siento como que empeoran más por obviedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para no caer en el típico cliché de que no te preocupes, todo va a estar bien? Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a saber que todo está bien? Entonces, por eso menciono cliché. Claro, y tienes toda la razón con ese aspecto al hablar del rechazo, porque a veces la sociedad misma, cuando decimos sociedad, no nos referimos a toda la población mundial, sino nos referimos a las personas que rodean a quien lo padece. Empiezan a expresar este rechazo a causa de una falta de educación socioemocional. ¿Esto qué significa? Que desafortunadamente no somos preparados en temas de salud mental, que desde muy pequeños no sabemos qué puede ser un problema emocional. Y al crecer y notar que alguien a nuestro alrededor dice, me siento triste y no sé por qué, nosotros lo interpretamos como el famosísimo querer llamar la atención.
Y eso, lejos de ayudar, termina perjudicando. Gran parte de los suicidios a nivel nacional se dan no porque la persona no buscó ayuda, sino porque no se le dio importancia a las señales que mostraba. Esas señales muchas veces son evidentes, por decirlo en un caso extremo de suicidio. Pero vamos a hablar entonces de una ansiedad. Eh, las personas que experimentan ansiedad excesiva son más comunes de lo que nosotros creemos. Están a nuestro... Normalizamos el estrés, el sufrimiento, el dolor, que no nos detenemos a observar si nuestra esfera, nuestro círculo social está afectado en alguna manera. Entonces, partimos de la idea de que no estamos educados en temas de salud mental. ¿Nosotros qué podemos hacer? Informarnos desde la empatía, no ver al individuo como un enfermo, aunque el término se usa en término clínico, vale la redundancia, no verlos como bichos raros, metafóricamente hablando, como una etiqueta. Digo constantemente que los trastornos mentales son diagnósticos, no etiquetas. El ser humano es más que su diagnóstico. Que tú conozcas a alguien que es diagnosticado con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, no lo hace menos o más. Sigue siendo un humano que está presentando una dificultad en ese momento y que lo último que necesita es un juicio, es una crítica, es un rechazo. Actuar desde la empatía es decir internamente, si yo no conozco la situación por la que atraviesa, no me involucro, pero si me quiero involucrar, voy a tratar de entenderlo, tratar de entenderlo. Quizás es una de las cosas que más ayudan. Muchas veces las personas que lo experimentan no necesitan que les digan qué es lo que va a estar bien, simplemente que los escuchen. Ok. Y bueno, para terminar, ¿qué se puede hacer cuando hay un ataque de ansiedad? Las recomendaciones son extensas. Antes que nada, cuando nosotros conocemos a alguien que padece una condición relacionada con la ansiedad, es importante conocer lo que se conoce, vale la redundancia, como primeros auxilios psicológicos. Esta es una serie de técnicas y estrategias para poder no intervenir, sino, como su nombre lo dice, auxiliar a quien puede presentar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Por lo regular, cuando una persona lo experimenta, lo importante es, si yo soy cercano a la persona y estamos en un mismo lugar, primero que nada, darle su espacio, hacerle saber que esta persona está para ti, yo estoy para ti. Si necesitas algo, puedes decirme. Por lo regular, las técnicas de distracción ayudan bastante. Es el hecho de decirle a la persona, respira, concéntrate en tu respiración o mira algún objeto sin tratar de abrumarlo. Ahora bien, si el individuo que lo experimenta se encuentra solo, por lo regular se puede experimentar una antesala al evento, es decir, puedes identificar cuando ya va a pasar. En el momento que identifiques cuando ya va a pasar, haces una pausa, literal, stop. Te levantas si estás sentado o te sientas si estás parado, respiras, sales a caminar un poco, te despejas, lees un libro, ves una película. Lo ideal es que no ocurra, pero si ya ocurrió, tratar con el tema de, primero que nada, auxiliarte de alguien que sepa de tu condición y de tu confianza. Si no hay nadie cerca, buscar la manera de descargar esta sensación y no acelerarse con el pensamiento de esto va a empeorar, simplemente esto va a pasar y trabajar mucho la respiración. Ok. Y bueno, igual es muy importante mencionar que acudir siempre al especialista, ¿no? Porque pues, Totalmente. uno puede decirle misa a quien está sufriendo ansiedad, pero realmente no somos profesionales como para que haya sesiones de mejoramiento. Por supuesto, lo primordial siempre será
acudir a un especialista capacitado y no negarle la posibilidad al tratamiento psiquiátrico, que muchas veces es estigmatizado, pero en ocasiones es necesario. Ok. Y bueno, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación, por asistir. ¿Nos puedes mencionar tus redes sociales? Sí, claro. En estos momentos solamente estoy creando contenido para Instagram, pero me pueden seguir como @soy Alfredo Rodríguez, todo junto y en minúscula. El apellido es abreviado RDZG y ahí estoy en Instagram. Pues bueno, muchas gracias y que tengas una excelente tarde. Gracias a ti e igualmente.